Y estoy muy contenta que me toque hoy, ¿verdad?, presentar la palabra del Señor. Amén. Y qué bonito, ¿verdad?, que donde quiera que nosotros podemos llegar, no importa de qué denominación o iglesia seamos, llevamos su presencia. Amén. Sí, amén. Llevamos al Señor. Amén. No importa. Sí, Llevamos al aleluya. Señor. Y ese es mi mensaje en esta tarde. Hoy no voy a dar mucha introducción, sino que quiero entrar completamente al mensaje. Porque tú y yo somos portadores de su presencia. Amén. Y eso es algo que tú y yo no podemos olvidar. Y entonces este mensaje el Señor me lo ha dado varias semanas atrás, y yo siempre doy gracias a Dios por hermana Sonia, porque en cualquier conversación que yo tengo con ella, y ella no se da cuenta de cómo Dios la usa, y yo quiero saber que tú sepas que sí. Amén. Dios siempre la usa y confirma. Sí, aleluya. Siempre, eso como que, lo que es como un negocio entre Gladys y Sonia. Es algo ahí que siempre el Señor confirma su palabra. Y yo quiero que vayamos rapidito a 1 Corintios 6. Versículos 19 y 20. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Yo sé que lo tenemos aquí, pero si lo buscamos en nuestra Biblia, ¿verdad? Amén. Aprendemos, ¿verdad?, la destreza Sí, aleluya. de buscar y encontrar. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Aleluya. Amén. Y como hemos sido comprados por un precio muy alto, dice entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. No solamente en vuestro cuerpo, sino también en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces se da cuenta y hace una separación entre el cuerpo y el espíritu. Porque a veces santificamos más al cuerpo y se nos olvida nuestro espíritu. Nos podemos vestir bien bonitos para ir al culto el domingo, y salimos del culto el domingo y hablamos de todos los hermanos. Pues entonces estás haciendo, ¿verdad? Aunque hay una separación, es lo mismo, porque somos el templo de Dios. Amén. Sí, amén. So, aquí vemos cómo se enfatiza la santidad del cuerpo como morada del Espíritu Santo. Yo quiero que tú estés bien consciente de lo que tú portas. Muy seguro, consciente y temblando de lo que tú portas. Amén. Que es la presencia del Señor. No es cualquier otra cosa, es la presencia del Señor. Dice, entonces a nuestra casa terrena nosotros, ¿verdad? Yo no sé tú. Mi mamá me dice que ella pasó un susto cuando era más jovencita. Allá en Utuado, yo soy de Utuado. Y ella tenía la manía de, bromeando, le hablaban a alguien como si estuviera afuera para asustar a los demás. Le hablaban a alguien, pero era para asustar, como quién está entrando. Y un día mi mamá dijo, no, pase. Y mi abuela le decía, no hagas eso, que ya va a entrar alguien. Y ese día ella dijo, no, que pase. Y se apareció un don que no sabía, ya dice que no sabía de dónde. Y eran 11 muchachitos corriendo por la ala para arriba. ¿Verdad? Eso fue un susto. Pero la realidad es que a su casa usted no invita a todo el mundo. Usted pasa por la calle, mira, cuando quiere entrar a casa, que no hay problema, entre. No, nosotros no somos así. Tienes que conocer bien la persona, saber quién es la persona, tener un background, como dice uno, ¿verdad?, acá en Estados Unidos, de quién es esa persona. O sea, la responsabilidad nosotros tenemos de honrarlo en este cuerpo, y al honrarlo nosotros no podemos permitir que cosas que no tengan que ver con él entren. ¿Verdad? Y eso es lo que estaba hablando yo con la hermana el otro día. Ella decía, yo tomé la postura de no contaminarme, ¿verdad? No dejar que cosas en medio de una zona de trabajo entre a mi vida. Y qué hermoso, porque no se lo reveló ni carne ni sangre. Ella lo sintió en su corazón y dijo, yo me voy a apartar, yo no voy a estar en medio de reuniones donde están hablando tantas cosas negativas y tan fuera de lugar, y su espíritu se sintió agredido, y eso es tremendo. Porque hay un temor de Dios que nosotros como templo del Señor tenemos que tener. Amén. Amén. Nosotros tenemos que honrarlo, separándonos. Amén. Separándonos completamente de aquello, ¿verdad?, que no edifica. Amén. De aquello que no me acerca a Dios. Si tú estás en una situación, en una relación,
en algún lugar en que tú dices, esto yo siento cada vez que llego, que esto me está atrasando y no me está adelantando. Hermano, es el Espíritu de Dios que te está diciendo algo. Y tú tienes que escucharlo. Porque vas a morir espiritualmente si uno persiste en estar en un lugar que no es el lugar donde Dios te quiere. Amén. No es el lugar donde tú eres bendecido. Amén. Amén. Esto significa, como vimos entonces en el versículo 20, en cuerpo y espíritu, dice que esto significa entonces yo debo cuidarme espiritualmente. Tener una vida de oración, de la lectura de la palabra, de ayuno, de una comunión completa con Dios. Así yo cuido esa parte espiritual. Y no la comprometo con nadie. Amén. Llegó el que llegó, no, yo voy a servirle al Señor, yo voy a alabar al Señor, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Amén. 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 Físicamente también. Entonces yo debo reflejar a Cristo con mi apariencia, y esto no tiene nada que ver con pantalones y faldas. Se llama modestia y pudor, dice la Biblia. O sea, cómo yo me presento delante del Señor. Eso habla mucho de quién habita en ti. Y no somos religiosos. Hay quien nos dice ahora que somos modernos. Porque, ¿verdad? Nos arreglamos y este tipo de cosas. Somos templos. No somos religiosos, somos templos. ¿Verdad? Pero esa parte física, ¿verdad? Con modestia y decoro, yo debo mantenerla, porque con ella, aparte del ayuno, la oración, la lectura de la palabra y lo bonito que yo pueda hablar, con ella yo reflejo a quien yo le sirvo. Sí, señor. ¿Qué dijo Jesús? No es lo que entra o lo que daña, es lo que sale. ¿Cierto? Es lo que sale. Si yo he visto, me gusta la falda larga, ok, eso no es nada de religiosidad que me gusta. Pero si yo he visto allá abajo, acá arriba, y lo que sale es veneno, y lo que sale es amargura. Y recuerdo lo que me hizo San Juan de allá, no sé de dónde, de hace tantos años, y todavía yo sigo hablando y odiándolo. Pues entonces no me vale. Tiene que ir juntos. Amén. Evitemos vicios también y ser seducidos por los placeres de esta carne, dígase la fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas a que nosotros como cristianos y templos de Dios no podemos exponernos. Si ese era su lado débil, hermano, no se meta ahí, no lo haga. ¿Ves? Si esas cosas usted sabe que la traen y la llevan y la arrastran y ahí nos olvidamos a quién le servimos, pues no se acerque ahí. Amén. Amén. También nos manda a que mentalmente, Filipenses 4:8, también nos cuidemos como templo del Señor. Entonces estamos cuidándonos espiritualmente, físicamente y ahora mentalmente. Y esta parte, hermano, a veces la gente no la piensa. Esta parte de mentalmente. ¿Y qué hacemos durante todo el día? Recibiendo y recibiendo y recibiendo cosas que a veces no son las mejores. Inclusive escuchando personas que lo que hacen es agredirte mentalmente, dañarte. Y como yo hablaba los días con alguien, yo decía, el que tú muestres a Cristo no significa que tú te estaciones y te acomodes a escuchar basura. A escuchar todo lo que la gente quiere decirte. No. Eso no te hace menos cristiano. Que tú te levantes y digas, ¿sabes qué? No te tengo que escuchar. ¿Sabes qué? Hasta aquí. No te hace más cristiano ni menos cristiano. Te hace templo. Y te hace ver una persona que tiene el celo por Dios. Amén. El celo por guardar lo santo. Amén. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar mentalmente. Porque el enemigo se mete mucho en la mente de nosotros y nos daña. Y nos mete en pensamientos que ni remotamente están en la cabeza de Dios. Porque dice que todo pensamiento de Dios hacia ti es bueno y es para bien, para darte un final, un buen final. Pero el enemigo te dice, no, tú no vas a llegar, no. Y va a usar gente que va a venir a llenarte la cabeza en conversaciones que no te van a edificar. Amén. Lo mismo la música que no exalta a Dios, que ofende en cualquier manera mis valores y lo que yo creo. No todo
Mira, la palabra de Dios dice que todo es permitido, pero no todo te conviene. Amén. Aquí nadie te va a decir nunca jamás lo vamos a hacer. ¿Qué tú tienes que escuchar? ¿Cómo lo tienes que escuchar? ¿Qué te tienes que poner? El Espíritu de Dios que mora en ti, Dios mismo, a través de su Espíritu que mora en ti, te tiene que hablar y decir cuál es la manera correcta de tú honrar la presencia que tú portas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar. Nosotros. No el pastor. El pastor puede ver la situación. Te puede dar un buen consejo. Por supuesto que sí. Pero tú te tienes que cuidar. De que el enemigo no tome ventaja de ti. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Vuelve y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Qué palabra fuerte, ¿verdad? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo quiero que tú entiendas eso en esta tarde. El templo de Dios, que eres tú, es santo. La palabra de Dios nos dice también, sed santos, porque yo soy santo. O sea, Él es el que está en ti. Y si nosotros teniendo ese conocimiento, y a veces no la revelación, porque podemos tener el conocimiento y no la revelación de lo que Dios está haciendo. Tomamos nosotros mismos nuestro cuerpo y lo ofrecemos nosotros mismos en sacrificio, no a Dios, sino a Baal, a los deseos del mundo, a lo que venga, no importa. Después yo voy a la iglesia y pido perdón. Amén. Dice que si tú destruyeres ese templo de Dios, Dios te va a destruir a ti. Y es dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Amén. Nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque la paga del pecado es muerte, como dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros insistimos en manchar este templo que el Señor nos ha dado, que no es esto, nosotros venimos a un local que alquilamos y pagamos todos los primeros de mes. Pero el templo real, cuando esto ya no esté, eres tú, hermano. Amén. Eres tú el que lo porta. Amén. Si entregamos nuestro cuerpo al pecado, a sus deseos, Él tiene la potestad, como dijo ahorita, de destruirnos. Y nadie quiere la muerte eterna, ¿verdad? La palabra de Dios dice que aquellos que le servimos al Señor, aquellos que nos hemos guardado, tenemos la vida eterna. Pero el que no, entonces tendría la muerte eterna. Es eternidad. Tú decides dónde, en el cielo o en el infierno. Tú lo decides. Pero es una eternidad. Y yo quiero pasarla con el Señor. Si yo tengo que dejar lo que yo tenga que dejar para alcanzar lo que Dios me quiere dar, yo lo voy a hacer. Y yo te invito a que tú tengas esa misma lealtad con el Señor. Esa misma lealtad con lo que se te ha sido dado. Amén. Amén. Mateos 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Es el que tiene la potestad. Yo no quiero permitir que el pecado me manche tanto y me aleje tanto de Dios, que entonces Dios tenga que eliminarme, que sea yo eliminado. Amén. Porque esa no es la voluntad del Señor. Pero a veces nosotros, ¿verdad? El mundo prefiere decirle lo bueno malo y lo malo bueno y Sí, aceptar amén. todo lo que venga para estar bien. Amén. Pero el que tiene la potestad de matar tu cuerpo también tiene la potestad de matar tu alma en el infierno. Y eso es que tenemos que temblar. Amén. So, tenemos que entender como cristianos que somos residencia divina, porque el Padre a través de su Espíritu mora en ti y en ti. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo tú dices? Y entonces, ¿cuándo pasó eso que Él vino a morar dentro de mí? Dice en Efesios 1:13,
en él, también vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí fue cuando pasó. En ese preciso instante, cuando usted oyó, creyó, aceptó al Señor, dice la palabra, usted es sellado, usted es separado para el Señor. Gracias. Y Dios, como predicaba el pastor hace tiempito atrás, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y sea usted el que destruye su cuerpo, sea alguien que venga en contra de usted, Dios va a tomar venganza en el asunto. Amén. Porque Él va a cuidar de ti, porque tú eres su posesión, tú eres su templo, Él habita en ti, tú eres su residencia eterna. Amén. Entonces tienes la responsabilidad, ya que tú eres templo. Quiero que tengas esa palabra bien marcada en tu mente. Tienes la responsabilidad de vivir en manera santa. Eso es lo que se nos pide. Eso es lo que se espera de todo el que le sirve al Señor. Vivir de una manera santa, digna de su presencia. Hermano, porque donde quiera que nosotros nos metamos, los ojos de Jehová están sobre nosotros. Amén. Usted no piensa que va a ir a una esquina y va a hacer un pecado, o va a hacer algo que va en contra de lo que el Señor desea contigo, y que no se va a dar cuenta. Imposible. Él es omnisciente y omnisapiente, omnipresente en todo lugar, y todo lo sabe, todo lo ve. Amén. Amén. Segundo de Pedro 3, 11 y versículo 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, se está refiriendo al mundo como tal. Amén. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Este mundo, como tú lo ves, un día va a ser deshecho. Y como todo eso va a ser deshecho, tú como templo, tú tienes que andar en santa y piadosa manera de vivir. Versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosas? De que se cumpla todas las señales, de que se cumpla el rapto, de que se cumpla su vida. Estando en espera de todas estas cosas que el Señor nos ha hablado a mí, dice: procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Irreprensible quiere decir sin nada con que puedas ser condenado. Vive irreprensiblemente, que nadie pueda señalarte y decir: ay, ese dice que va a la iglesia, pero cuando sale los domingos hace esto, y te saben toda tu vida después que tú sales a las 5 de la tarde de aquí o a las 4. Vive de tal manera que te encuentres sin mancha, irreprensible, que nadie pueda señalarte, en paz. ¿Cuántos aquí están en paz? ¿Cuántos pueden decir: yo me puedo, hoy el Señor puede venir y no me tiene nada que reprochar? En paz. Y vamos en paz. ¿Con quién? Con Dios. Dios. Si tú estás en paz con Dios, tú estás en paz con tu hermano. Tú en paz. Quizá el hermano no esté en paz porque le molesta hasta que tú respires. Eso es aparte. Pero tú estás en paz. Y eso es lo que se dice aquí. Que tú estés en paz, sin mancha, limpio, sin que nadie tenga que acusarte. Amén. Habla también que seamos vivir santa, piadosamente, santa, en santidad, alejarse del pecado y la impureza. Piadosamente, en piedad, vivir una vida de devoción a Dios. Me alejo del pecado para vivir para Dios. Me separo de lo que me atrasa para acercarme a Dios. Amén. Dándole que el primer lugar, siempre, siempre, cultivando una íntima relación con Él en
oración y lectura de la palabra con toda obediencia. El versículo 14 que acabamos de leer dice, procurar con diligencia. Ese procurar implica un esfuerzo activo y cuidadoso. Activo en todos los días, cada momento. Señor, ayúdame, Señor, cuídame. Ser cuidadoso con esa salvación que se nos ha sido dada. Tener un anhelo, una urgencia de agradarle al Señor. ¿Esto me está dañando? No, Señor, yo no. Yo, pierda lo que yo pierda, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero, Señor, ser instrumento tuyo. Porque tú me escogiste a mí para vivir en mí. ¡Qué gran privilegio tenemos! Amén. Entonces, a los cristianos nos dicen un montón de cosas. Nos dirán, otras religiones nos dirán un montón de cosas. El ateo nos dirá un montón de cosas. Pero tú y yo tenemos un privilegio tan grande de poder decir, yo tengo a Dios en mi corazón. El día que yo creí, el día que yo acepté y entregué mi corazón a Cristo, Él habita en mí. Hermano, tú tienes que tener esa seguridad, porque el que está contigo es más grande que el que está en el mundo. Sí, amén. Amén. O sea, tú y yo somos el punto de referencia de esa humanidad que se pierde. Amén. Cuando esa gente necesite, adivina quién van a ir. Van a venir de ti. Gente, mira, que a veces antes no te soportaba, no te quería ni hablar porque ese cristiano esto, porque se cree más santo que nadie. Y en el momento de dificultad, adivina quién va a llamar. Te va a llamar a ti. Porque tú eres el punto de referencia. En ti habita el Dios grande al que servimos. Amén. Y ellos te van a ver a ti como un ejemplo a seguir, les guste o no. Amén. Les guste o no, tú eres el ejemplo a seguir. Tú portas su presencia y ellos irán a ti esperando encontrar a alguien que pueda enseñarles a encontrar a Dios. Mira qué responsabilidad tan grande tú y yo tenemos. Esto no es cuestión de un club social ni nada de eso. Es que tú tienes la responsabilidad de guiar a otros a Cristo. Amén. Ellos van a ver a Dios en ti. Según tú te acercas más a Dios, ellos van a ver más a Dios en ti. Amén. Entonces, eres el portador de su presencia, amado hermano. Ese eres tú. Vive de tal modo que otros vean a Cristo en ti. Y eso le da a ellos el deseo de tener lo que tú tienes. Amén. Yo quiero eso que tiene Gladys. Pues siempre está contenta y está cantando. Amén. Yo quiero eso que tiene Sonia, que siempre está con esa sonrisa preciosa. Yo quiero eso que tiene Adaya. Yo quiero eso que tiene Tania, eso que tiene Astrid. Yo quiero eso, que el impío desea a Dios a través de lo que ve en ti. Porque nosotros somos el reflejo de Cristo. La Biblia dice que tenemos que parecernos a Cristo. Ellos tienen que ver algo, hermano, el día que tú no estés representando al Señor, que tú no provoques eso y que tú mismo, el Espíritu Santo te lo haga ver. Hermano, ve a los pies del Señor y Señor, perdóname que algo no estoy haciendo bien. Tengo que reflejar a Cristo porque Él vive en mí. Amén. Amén. Primera de Timoteo 6:11 dice, pero tú, Timoteo, quítale a Timoteo y ponga el nombre suyo. Pero tú, Tony, pero tú, Chessy, pero tú, Alex, estás al servicio de Dios. Por eso, porque tú le estás sirviendo a Él, a un Dios soberano y a un Dios grande, dice, aléjate de todo lo malo. ¿De alguna cosa? De todo. ¿Y todo es? Todo, como dice un pastor en Puerto Rico. Todo es todo. Dice, aléjate de todo lo malo. Él está aconsejando a Timoteo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes, porque a veces las pruebas, ¿verdad?, nos llevan a dejar de confiar. Y Pablo lo sabía, pero dice, no dejes de confiar en Él. Y ama a todos los hermanos de la iglesia. Eso a veces es muy difícil, ¿verdad?
Porque hay hermanos que tú tratas, pero no se dejan. ¿Sí? A veces nosotros mismos tampoco nos dejamos amar. Pero él está aconsejando, ama a los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentas dificultades, ten paciencia y sé amable con los demás. Miren qué hermoso, porque Pablo lo aconseja como un padre a un hijo. Aléjate de todo aquello que no te ayuda. Amén. Aléjate de todo lo malo. Obedece a Dios. Sea un buen discípulo. Confía en Él siempre. Ama a los hermanos. Y eso de amar no es que seas permisible. O sea, no es que permitas abusos o permitas cosas que no vienen de Dios, del que te llamó. No es eso. Ama con el amor que Cristo amó. Pero el día que tengas que decir, hasta aquí es. Hasta aquí. Porque estás tratando de allanar este templo. Y no puedo dejar que entres a dañarme. Amén. Pero vas a seguir amando. Como decimos en Puerto Rico, juntos y no revueltos. Amén. Porque tenemos que ser celosos. Vuelvo y digo, sin permitir, ¿verdad? Si las cosas que tú veas que no son las permisibles. Ten paciencia. No solo con los demás. Porque a veces queremos tener toda la paciencia del mundo con los demás y con nosotros no tenemos paciencia. Con nosotros mismos. Cuando comenzamos a ver nuestros problemas, nuestros achaques, nuestras limitaciones espirituales o físicas también. No tenemos paciencia por decir, ok, Bruni, un día a la vez. Muy bien. Tropecé ahora, pero está bien. Yo me voy a levantar, me voy a sacudir y voy a seguir. La paciencia no es solo con los otros, es más contigo. Porque si tú solo a ti mismo no te puedes soportar, ¿qué queda con el otro? ¿Verdad? Por eso el Señor dice, ámate a ti primero, ¿verdad? Y al prójimo, como a ti mismo. No al prójimo primero, es a ti primero para que entonces sepas cómo amar al otro. Por lo tanto, ten paciencia con el otro, pero contigo también. Porque eres alguien que va en proceso. Vas siendo transformado de día en día, ¿ves? De gloria en gloria. Gracias. No es de un día para otro. Y hoy yo me convertí, mañana soy santa. Es imposible pensar eso. Algo pasa en mi corazón, obviamente que sí, pero hay una transformación que es paulatinamente, ¿eh? Pasito a pasito, como los bebés. Amén. Sea amable. El mundo necesita un gesto amable ante tanto odio. Amén. Tú y yo podemos hacer la diferencia, ¿verdad? Hay gente en la calle. A mí me encanta mi Puerto Rico porque uno empieza a hablar con la gente y le cuenta las verdades y como que nunca lo va a volver a ver. En las filas se le cuenta esto, lo otro. A mí me contaban historias en las filas que eso era una cosa tremenda. Pero ¿sabes qué? Es que la necesidad que la gente tiene de ser escuchado. Es la necesidad de que alguien te muestre amabilidad, te abra una puerta, te diga buenas tardes, buenos días, gracias, buen provecho. Aquí yo no escucho buen provecho. Y no sé ni cómo se dice en inglés, si se dice. Y claro, allá en Boricua me dicen. La gente necesita amabilidad. Y tú y yo somos los que cargamos eso. Tú y yo somos los que cargamos la misma presencia de Dios. Estábamos estudiando el tabernáculo, ¿correcto? El tabernáculo pues lleva que la presencia de Dios. Ese fue el templo de ellos por 400 años. Y luego se construyó un templo. Pero ahora no es necesario el templo somos tú y yo. Tú y yo somos portadores de eso. Vive conforme a lo que te ha sido dado. Una vida digna que refleje a Cristo. Que la gente lo ve y quizás tiene algo que no sé qué, no sé cuánto, pero algo tiene. Nosotros los boricuas somos de mucho abrazar y nos encanta el asunto. Y quizás hay gente que no está acostumbrada a eso, pero eso no significa que no lo necesiten.
Gente que se endurece con los golpes de la vida y su salud mental no es la mejor. Pero ¿para qué estamos nosotros aquí? Porque la iglesia es que somos sal de la tierra. Amén. Y si la sal se hiciera insípida, ¿para qué sirve? Pero mientras sigamos nosotros como cristianos, dándole el sabor a todo, amén, allegándonos a la gente. Amén. ¿Cómo está usted? Cualquier conversación. A veces no tiene que ser algo profundo, hermano. No tiene que ser una conversación que hable de los satélites y los aviones y las naves a Marte, ni a Júpiter, ni nada de eso. Realmente que tú te sientas a escuchar. Y que cuando preguntes ¿cómo estás?, te quedes para escuchar, que te digas ¿cómo estás? Amén. Eso es todo. Reflejemos a Cristo porque tú y yo lo llevamos, lo portamos. Yo he escuchado siempre esa parte de que lo que tú portas, porque se escucha como bien espiritual, eso que tú portas, como si fuera tuyo, no es mío, por eso dice que lo porto, solamente lo porto, no es mío, es del Señor, ¿verdad? Tengamos también ese cuidado de saber que la grandeza que tú llevas no es tuya, no es tuya, te ha sido dado, todo lo que tú tienes te ha sido dado. Así que reflejemos a Cristo. La presencia de Dios que tú portas, llévala al mundo para que el mundo conozca al Señor. Sí, aleluya. Vamos a estar puestos de pie Amén. en esta tarde.